gbtradio.com. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web, consultorioempresarial.com.mx. Ahí vas a encontrar decenas de tips para manejo de negocio y puedes crecer como empresario. Acude a esta página y vas a encontrarte toda esta información. Bien, amigos míos, hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la importancia de considerar cómo personas económicamente activas, como negocio o empresa, independientemente del nivel de desarrollo en el que se trate, de llevar un orden, una disciplina sólida en lo referente a la información que nace, ¿verdad?, de las propias actividades económicas con un objetivo muy claro: aprovechar oportunidades y evitar riesgos innecesarios. Hablaremos hoy, amigo mío, sobre el valor de una asesoría integral en materia fiscal, contable, financiera, administrativa y de cumplimiento legal, disciplinas que son propias de cualquier tipo de agente económico y que debe de atender como parte de su identidad profesional. Para ello nos va a acompañar el día de hoy la firma de consultores, GB Consultores, a través de la presencia de su socio fundador, el contador Alberto González Bautista. Estimado Alberto, un gusto de tenerte aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación y bueno, estamos aquí para poder compartir un poco del conocimiento que tenemos. Magnífico, pues hoy vamos a tratar sobre este valor que tiene el de poder prevenir, el de poder tener presente como persona de negocio, como agente económico, el orden. Tenemos que tener orden, tenemos que tener información, ¿verdad?, perfectamente identificada, que esto nos ayude potencialmente a evitar riesgos, pero también a aprovechar oportunidades, estimado Alberto. Bien, pues vamos a hablar. Antes que nada, me gustaría que pudieras presentarte con nuestra audiencia. Claro que sí. Para que sepa quién es Alberto González Bautista, GB Consultores Fiscales, okay. Y entramos en materia, estimado Alberto. Adelante. Claro que sí, Alejandro. Bueno, pues mi nombre es Alberto González Bautista, soy contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuento también con una especialidad en fiscal por la división de posgrado de la misma facultad. Actualmente, bueno, pues estoy en curso de una maestría de impuestos, es decir, pues estamos muy metidos en el mundo fiscal. Además, bueno, pues me he desarrollado como profesionista independiente desde hace varios años y por lo menos hace 3 años ya como GB Consultores Fiscales, una firma pues que se puede decir de reciente creación, pero que ofrecemos un servicio integral para todos los empresarios. Excelente. Esto nos ayuda, estimado Alberto, a entender que la presencia de despachos como el tuyo hoy no es un capricho. La realidad, amigos míos, es que como agentes económicos somos entidades económicas que formamos parte de toda una industria, claro, en la cual estamos generando actividad, estamos generando recursos, estamos generando trabajo o en su caso estamos pagando por ello, y esa actividad ya no va a pasar desapercibida, ¿verdad? Hoy tenemos una necesidad, porque además los medios digitales nos están orillando, ¿verdad?, a dejar evidencias de nuestras actividades, y esto potencialmente puede representar como un problema innecesario para las personas físicas o en cualquier tipo, digamos, de desarrollo, de nivel de desarrollo en el que se encuentre un agente económico. Esto puede empezar a representar una problemática. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo percibe GB Consultores? De pronto, cuando llega una persona y te pone una papa caliente sobre la sí, mesa, eso es lo que normalmente sucede, estimado Alberto. Claro, bueno, en México
no existe esa cultura de prevención en ningún ámbito, pero menos en el fiscal o contable, porque algunos empresarios, principalmente cuando van comenzando, lo consideran algo que quizá pueden dejar para más tarde. Pero bueno, sin lugar a dudas, es una obligación que tenemos que cumplir. Es normal, como lo decías, que un negocio comience como persona física o como persona moral. Por lo regular, un emprendedor o empresario pues va a empezar como persona física y de ahí, conforme avance el negocio, va a dar el brinco a convertirse en una persona moral o una empresa plenamente establecida. Sin embargo, es esencial que desde el principio, ya sea que te constituyas como una persona moral o que inicies actividades como una persona física, pues estar dado de alta ante Hacienda, asesorarte correctamente para saber cuáles son las obligaciones o el régimen fiscal que te corresponde y pues bueno, tratar de hacer un plan de negocios que pueda ayudar a que cumplas con tus obligaciones y a que tengas información, como bien lo comentabas, en orden, porque eso puede ser vital para pues la seguridad del negocio, ¿no? Porque bueno, nos ha pasado a veces que llegan algunos clientes, como bien lo comentas, la papa caliente, y ahí pues ya no hay mucho que hacer más que tratar de sacar el problema, cumplir con sus obligaciones y por supuesto pagar antes de llegar a instancias que podrían ser mucho más severas. Correcto. Aquí lo interesante, amigos míos, es que cuando se trata de llevar a tu negocio y a tu actividad a un nivel profesional, claro, es un camino que hay que recorrer, pero además es interesante porque hay que conocerlo. Por supuesto. Yo creo que hay mucho tabú, hay mucha preocupación, hay miedo inclusive o desconocimiento cuando empezamos a hablar del manejo de los números. Claro. Ciertamente no no todo empresario, digamos en sus primeras etapas de desarrollo emprendedor, está muy familiarizado con este tipo de manejo de información, claro, pero es ahí en donde justamente la presencia de especialistas como ustedes van llevando de la mano a la persona para que conozca, se familiarice con los números y pueda extraer información que en el futuro le ayude a tomar decisiones. Claro que sí, sí. En el caso de ustedes tienen enfoque en la parte, coméntales. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer.
Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres... Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Consultorio Empresarial Querétaro. Tuvimos aquí una pequeña falla de nuestra conexión, pero estamos platicando con GB Consultores Fiscales. Nos hacías referencia, estimado Alberto, de cuáles son precisamente esas situaciones en las cuales de pronto nos ponen la papa caliente, no estamos haciendo una planeación, estamos desperdiciando oportunidades o inclusive pudiéramos llegar a tener situaciones de consecuencias en el futuro de ser previsibles. Claro. Sí, bueno, lo comentábamos hace un momento, los clientes por lo regular llegan con la papa caliente, como bien lo comentas, cuando ya tienen el problema debido a no hacer una planeación previa, a no acercarse a un profesional de su confianza y con el cual puedan diseñar alguna estrategia y un plan de acción para cubrir con sus obligaciones. Cuando alguien empieza un negocio, por lo regular lo hace de manera informal, o quizás después brinca a ser persona física, pero no cumple con sus obligaciones porque cree que no es necesario o que no va a pasar nada, ¿no? Pero la realidad es que al no cumplir esas obligaciones y dejarlas olvidadas, pues la autoridad no las va a olvidar. Va a llegar el momento en el que nos hace alguna mención para poder cubrir esas obligaciones y pues ahí llegan los problemas, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, creo que sería vital que cuando alguien va a comenzar un negocio o aún ya comenzándolo, se acerque a un profesional de su entera confianza con el cual pueda platicar estos temas, pueda asesorarse y pueda cubrir su negocio y en este caso también su patrimonio. Correcto. Creo que valdría la pena hacerle referencia y comentarle a nuestra audiencia de todo el mundo de oportunidades que hay dentro de lo legal, ¿verdad? Porque siempre cuando se trata de una actividad que uno desconoce y sobre todo obedeciendo a prácticas que en el pasado no eran como las más ortodoxas, olvidamos que hoy existen grandes oportunidades dentro del marco legal, que simplemente lo único que hay que hacer es acercarse al experto para poderle plantear cuál es la situación del negocio a través de un diagnóstico que yo supongo que ustedes hacen y le hacen una recomendación, ¿verdad? Sí, claro. Cuando acerca un cliente con nosotros, tratamos de preguntar y meternos a fondo al desarrollo de su negocio. Le pedimos que nos explique cómo desarrollan su operación, tanto si es una empresa que presta un servicio o vende un producto. Tratamos de conocer cuáles sus costos y digo, porque además lo tenemos que conocer para poder asesorarlo correctamente, ¿no? Es importantísimo este tema porque cuando lo hacemos de forma correcta vamos a evitar meternos en muchos problemas. Es una realidad que, bueno, a nadie nos gusta que parte de nuestras ganancias se vayan directamente a contribuir al gobierno y quizá porque a lo mejor no lo hemos retribuido a la sociedad, pero es una obligación que tenemos que cumplir y que si queremos el contribuyente empresario quiere desarrollar pues desarrollarse en un mundo económico, pues lo tiene que hacer. Es sin lugar a dudas sumamente importante y para ello pues podrían considerar ciertos puntos o como lo platicamos la sesión anterior, de ciertos puntos para medir en qué momento se encuentran, ¿no? Para saber si tienen una papa caliente o es un problema que todavía podemos manejar de mucho mejor manera. Y fíjense esto, estimados amigos de la audiencia, el valor que tiene el poder hacer un diagnóstico descansa también en la posibilidad de que el mismo cliente, es decir, la persona física con actividad empresarial, el negocio o la empresa, disponga de la información para poder evaluar. Claro. Porque si no tienen la información, no hay mucho de dónde apoyarse para hacer un buen diagnóstico, ¿cierto? Sí, digo, es muy importante que el empresario empiece a poner orden en su negocio, ¿no? Es decir, si vamos a prestar un servicio o vender un producto, sabemos que a lo mejor la venta de productos es muy general, ¿no? Al público en general, pero a lo mejor en la prestación de un servicio
o vender un producto que vamos a suministrar a otra empresa, quizás tener contratos, porque los contratos van a darle certidumbre jurídica al empresario de lo que va a pagar o lo que va a cobrar y de las condiciones de la venta o de la compra que estén realizando. Y además nos va a dar la seguridad o certidumbre jurídica de poder planear una estrategia que podría incluso beneficiarles si elegimos el régimen fiscal correcto. Correcto. Porque bueno, como bien lo comentas, pueden tributar como una persona física actividad empresarial, pueden tributar como una persona moral, pero también hay otros regímenes que ayudan muchísimo a disminuir la carga impositiva, ¿no? Siempre y cuando el contribuyente esté en ese punto y el contribuyente pueda estar ahí. Por eso, como lo comentabas hace un momento, la información, nosotros como despacho siempre le entregamos a nuestros clientes la contabilidad, ¿no? Porque ese es un punto que se deja muy de lado. La gente quizá pueda pensar que solamente se cubre con presentar una declaración, pero antes de llegar a la declaración tuvimos que haber desarrollado una contabilidad, estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, reportes financieros que además deben de subirse al portal del SAT y que posteriormente de ahí sale la información para presentar la declaración y contribuir pues lo que resulte a cargo, ¿no? Yo creo que valdría la pena también hacer referencia a dos cosas, estimado Alberto. Primero, puede llegar a suceder que tanto las personas físicas como las empresas están acostumbradas a trabajar con alguien. Sí. Y eso es algo que a ver, yo como coach les hago ver a mis clientes, ¿verdad? Pueden tener un contador que por alguna razón es amigo de la familia, claro, hay algún tipo de compromiso. Resulta que pudiera estar en un área de confort. Voy a hacer la de abogado del diablo, ¿verdad? Entonces, estar en un área de confort no necesariamente resultaría algo estratégico o en beneficio del negocio, porque pues pudiera estarse desatendiendo algunas oportunidades o inclusive algunos riesgos que en el futuro pudiera estar encaminado al negocio. Una segunda opinión, una tercera opinión valdría la pena, ¿verdad? Con un agente externo que pueda ver con imparcialidad lo que está sucediendo en el negocio. ¿Es algo que ustedes pudieran ofrecer? Sí, claro. Digo, la realidad es que cuando tú tienes un contador después de muchos años, y como bien lo comentas, si es amigo de la familia o es algún familiar, pues se pueden generar ciertos problemas como en cualquier negocio, ¿no? Compromisos. Podría existir un compromiso. Nosotros en la práctica hemos notado que a veces el contribuyente no se inmiscuye para saber por qué fueron estos números así, qué estamos haciendo, cómo estamos pagando los impuestos o por qué sale esta cantidad, sino simplemente confían ciegamente y por alguna razón está bien, pero también deberían de permearse un poco más, porque el asunto fiscal también es parte esencial de su negocio. Entonces, nosotros ofrecemos un diagnóstico objetivo, certero, y que no genera compromiso, ¿no? Porque tampoco nosotros lo que hacemos es vender la idea de que no vas a contribuir, ¿no? Hay estrategias para evitar el pago, pero siempre se tendrá que contribuir de algún modo, obviamente en una cantidad menor. Aquel asesor que te ofrezca una idea para no pagar completamente nada, pues ahí habría que considerarlo porque podrías estar arriesgando tu patrimonio y tu negocio. Es correcto. Me gustaría que enfoquemos y le podamos compartir a nuestra audiencia un poco sobre el tema de los costos. Siempre hay una preocupación en relación a cómo percibir o en dónde acomodar el costo de un trabajo de tanto valor como puede ser esto, el manejo, la administración de la información para la toma de decisiones que en el futuro va a ser crucial en el desarrollo de la empresa. ¿Dónde acomodan ustedes este concepto del costo para que lo pueda entender nuestra audiencia? La realidad nosotros, el tema del costo para un contribuyente, el costo de nuestro servicio, pues va a variar siempre dependiendo de la carga o volumen de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos tener una persona moral con un cierto nivel de ingresos, pero no tanto con un nivel de ingresos, sino con un nivel de facturación o de trabajo para nosotros. Y a partir de ahí nosotros evaluamos qué tanto podemos cobrarle al cliente y qué tanto podemos reducir también en la parte del costo, porque hay empresas que son, aunque tributan como personas morales o personas físicas, que facturan demasiado, y hay empresas que no facturan tanto, ¿no? Y el riesgo no es tanto el nivel de ingreso, sino más bien el nivel de facturación de trabajo que representa para nosotros como despacho. Eso en los servicios regulares de asesoría contable y fiscal para una empresa, para un negocio. Pero también existen estrategias patrimoniales fiscales que podría ser, por ejemplo, el tema de las herencias, el tema de las donaciones, el tema del traslativo de dominio de algunas propiedades, que entre empresarios suele pasar y que allí sí se puede diseñar alguna estrategia para no pagar impuestos y nuestros costos van en función del ahorro que le hacemos al contribuyente en esos aspectos. Esto es algo interesante porque, amigos míos, estamos empezando a entender
cómo realmente el mundo de la contabilidad, el mundo de toda esta tributario, ¿verdad? En donde Sí. tenemos que participar. Es un mundo que efectivamente requiere de un nivel de especialización. Sí, Eh, yo como coach les hago y los invito a entender que como dueño de negocio no son ni es su obligación convertirse en especialistas en el tema, exactamente, ¿verdad? Tienen que ser exactamente. generalistas y darle la oportunidad a quienes están 24/7 involucrados en este mundo a que puedan realmente aconsejarlos, acompañarlos con base también a la evolución que tiene su negocio. Así Porque es. es probable, estimado Alberto, que la fotografía de un negocio de hace 2, 3, 5, 10 años no es la No, misma claro que la no, de hoy. claro que no. Y si nos quedamos con una estructura que se quedó dando resultados, ¿no? Apuntaba resultados que funcionaban hace 10 años y hoy no, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, hace 10 años por lo pronto la contabilidad no era de forma electrónica, no había que subir la contabilidad al portal del SAT. Hoy la autoridad, al subir nuestra contabilidad de nuestra empresa, tienen todo, saben todo lo que hacemos, conocen si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si debemos, a quién le debemos. Y hace 10 años la contabilidad era en papel, no existían las facturas electrónicas como hoy lo existen, ¿no? A partir de ahí, pues obviamente la fotografía del negocio de hace 10 años pues tiene que actualizarse y creer que la asesoría no es simplemente un tema de gasto, sino más bien es una inversión, porque lo que está haciendo es cuidando tu patrimonio y dándole bases fuertes a tu negocio para que avance, porque una mala asesoría o tener una deuda fiscal, un crédito fiscal, podría representar el cierre absoluto de tu negocio. Y lo que nosotros hacemos es promover la prevención en materia fiscal, ayudar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones y, por supuesto, pues ayudar al empresario a que se pueda desarrollar. Ese es nuestro interés también, ¿no? Ofrecerle servicios de alta calidad, asesoría integral. De hecho, nosotros nos reunimos con nuestros clientes, algunos de ellos mes a mes, algunos cada 2 meses, algunos cada 3 meses, pueden ser reuniones presenciales y pues lo que hacemos es platicar sobre su negocio, enseñarle cómo va el tema fiscal y asesorarle en lo que él necesite. Incluso a algunos les apoyamos para que entiendan la información financiera y se vayan permeando de todo este tema fiscal que es sumamente importante. Excelente. Alberto, pudiera haber una preocupación, y es natural, del contribuyente, de hasta dónde, digamos, se puede estirar la liga, ¿no? Ya, Yo creo que es algo interesante porque hay momentos en los cuales uno puede estar muy, muy al corriente claro, de esas obligaciones claro. y que las condiciones económicas y financieras en el país o en el sector, en la industria, nos ayudan Sí, para sí, poder sí, sí. estar al corriente, pero hay momentos en los cuales todo cambia y pudiera ser totalmente al revés, ¿verdad? Sí, así es. Ahí es en donde viene la preocupación de decir, híjole, ¿cómo puedo administrar, verdad, esta circunstancia? Porque mi interés no va a ser el dejar de pagar el impuesto, No, no, claro que no. pero también requiero, ¿no? Voy a tener una interacción con las autoridades y hasta donde yo entiendo hay una serie de, digamos, contactos que está teniendo la autoridad Así con el es. contribuyente para advertirle lo que está sucediendo. Me gustaría que le platicaras un poco cómo puede ser esa secuencia de contactos a nuestra audiencia y se empiece a familiarizar. Claro, bueno, primero hay que dejar claro el primer punto, que cuando una persona, ya sea física o moral, se da de alta en el RFC, a partir del día siguiente ya tiene obligaciones. Independientemente de que perciba ingresos o no perciba, o independiente de que reciba pocos ingresos, a partir del mes siguiente a darse de alta ya tiene obligaciones como cualquier contribuyente. Partiendo de ese punto, algunos contribuyentes dejan de presentar declaraciones, a veces por desconocimiento, a veces porque el negocio no está proporcionando los ingresos suficientes para pagar las contribuciones y a veces puede ser producto de una mala asesoría. Pero partiendo de ese punto, la autoridad, si lo pudiéramos medir como un semáforo, existen algunos puntos esenciales en los cuales la autoridad nos va a decir, primero, existe algo que se conoce como opinión de cumplimiento, que es un reporte que se descarga de la plataforma del SAT, en el cual podemos identificar qué obligaciones tenemos pendientes. Entonces, podría ser que sea una persona moral y nos diga, nos debes la declaración de enero, febrero, marzo, abril, mayo de ISR, o las declaraciones de IVA, o la declaración de retenciones, o no has subido tu contabilidad. Es decir, hay muchos temas que nos puede reportar. Ese aviso es como tal un reporte, es un aviso, que si adeudamos declaraciones, lo que nos va a indicar es que estamos en sentido negativo.
Sin en cambio, si tenemos todas nuestras declaraciones en orden y las hemos pagado, por supuesto, va a aparecer en sentido positivo, lo cual tampoco garantiza que se está presentando las declaraciones de forma correcta, porque la opinión de cumplimiento positiva lo que indica es que hemos presentado las declaraciones, pero no indica que las presentamos de forma correcta, sino simplemente de que se cumplió con la obligación. A partir de ahí, ¿verdad?, si ejerce alguna de sus facultades para revisar que éstas se hayan presentado de forma correcta. Ahora, el segundo punto o el segundo nivel es cuando la autoridad ya nos hace llegar algo que se conocen como cartas de invitación. Nos las puede llegar a hacer llegar a través de nuestro buzón tributario, que es nuestro correo electrónico, y recientemente, pues también a través del teléfono celular. Estas cartas de invitación son una carta que ya va membretada por la autoridad, que ya va a nombre del contribuyente y en la cual se va a señalar posiblemente las mismas obligaciones, pero ya podría traer una cantidad que el SAT está determinando aproximadamente que tú le debes. Que pudiera ser. Que pudiera ser. Es algo interesante, estimada audiencia, porque no se trata de una cifra ya definitiva, ¿verdad? Sí. Es tal vez una referencia a decir, mira, yo pienso, y creo que me platicabas, ¿no? Hace unos días, que esto podría ser exactamente el tema a discutir, ¿no? Exactamente, la autoridad lanza el dardo, pero obviamente si tú tienes tu contabilidad hecha como debería de estar, si tú tienes plenamente identificadas las contribuciones a cargo, pues podrías decir a la autoridad, no, yo presento mis declaraciones porque creo que esta es la información, dado que en México las declaraciones o las contribuciones no las determina Hacienda o el SAT, son autodeterminables por el propio contribuyente, así lo marca la ley. Entonces, nosotros somos quienes debemos de decirle, claro, en base a procesos, procedimientos y la ley, cuáles son las contribuciones a pagar. Pero en este reporte que te manda la autoridad, ya te puedes lanzar un dardo y decir, me debes, no sé, cierta cantidad. Y podría ser que hasta este momento solo te cobre la cantidad o que te pida que presentes declaraciones y te cobrará recargos y actualizaciones por haber presentado declaraciones fuera de tiempo. O podría ser que incluso te llegue la resolución de una multa. Que una multa por no presentar, por ejemplo, una declaración mensual podría rebasar los 30,000 pesos fácilmente. Digo, y podría porque es a juicio de la autoridad la cantidad que te puede cobrar. Puede ir desde los 1,500 hasta los 30,000 pesos o más, ¿no? Ese sería el segundo punto importante, y hasta este punto todavía se puede hacer muchas cosas porque podríamos presentar nuestras declaraciones, pagar las contribuciones y las actualizaciones que se hayan generado por presentar fuera de tiempo, y posteriormente pues tratar de buscar de alguna manera con la autoridad algún acuerdo para reducir el pago de las multas que podrían ser muy elevadas. Hasta este momento es como un punto donde todavía hay... Es controlable. Ahora, ahí es en donde entra en acción el valor de tener ordenada tu información, porque tú vas a tener que demostrar de alguna manera tus actividades, ¿no? Claro. Mira, sucedió aquí, si no tenemos esa contabilidad, que es justamente la forma, es el registro y la evidencia con la que nos podemos presentar para poder argumentar si están muy lejos o cerca de la realidad en lo que está proponiendo el SAT, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia el que sí lo tengamos? Porque muchas veces, tal vez, ¿no? Para hacer un negocio, de pronto uno se da de alta, ¿no? Factura uno y te olvidas del tema. Sí, y por delante entonces van a venir este tipo de advertencias, y por eso va a ser importante el que tengamos un orden y una secuencia, ¿verdad? O sea, todo un trabajo puntual y actualizado de lo que está sucediendo en el negocio. Claro, lo platicábamos previo a entrar a cabina, la parte de que el contribuyente, como dice, se da de alta, empieza a facturar y piensa que pues ya cumplió, pero no, realmente hay que cumplir con el pago, que es lo que principalmente le interesa a la autoridad. Pero a veces el pago de los impuestos les parece muy grande a los contribuyentes, a los empresarios, porque quizá no hacen una planeación de costos para saber representar ese costo sobre el precio de su servicio o producto, ¿no? La verdad es que en el gremio contable se conoce mucho que a veces los contribuyentes consideran como parte de su precio el IVA, ¿no? Podría ser que un producto cueste 10,000 pesos más IVA y consideran que el IVA es de ellos, que lo están cobrando, y no es cierto. Ese IVA solo lo están teniendo en el banco para después entregárselo a Hacienda. Evidentemente, si consideran esto desde este punto de partida, pues se van a ahorrar muchos disgustos, van a ahorrarse el tener que pensar por qué estoy pagando tanto si yo cobré tanto, ¿no? Realmente es un tema de educación tributaria, ¿no?
y además también el costo de ISR que representa para su producto. Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es tratamos de decirle, bueno, si tu producto lo vendes en tanto, pues vamos a determinar cuántos impuestos son lo que se calcularía por vender una pieza o un servicio, y a partir de ahí quizás elevar, no por el total de los impuestos, pero quizás un pequeño porcentaje para que al final de cuentas el contribuyente tenga ese dinero de sobra y mes con mes cumpla con sus obligaciones. No se genere ese proceso de duda, ¿no? Porque es muy normal que el contribuyente pues no hace esta planeación y cuando llega ya el problema, el dinero muchas veces ya no lo tiene y pues bueno, habrá que buscar en ese momento un plan con la autoridad para poder decirle, oye, no tengo este dinero, pero voy a buscar la manera de pagártelo en parcialidades o de alguna forma que me permita la ley y de acuerdo al régimen fiscal que corresponde. Estimado Alberto, es una tentación para una persona de negocios, para un negocio, hasta para una empresa, cuando no se tiene esa disciplina de separar, es decir, de no considerar que esto que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, con el IVA, y el impuesto sobre la renta, es algo inevitable, que tarde o temprano, y más temprano que tarde, es decir, hay fechas inclusive como muy determinadas para poder cumplir con estas obligaciones, y la tentación es grande de disponer de estos recursos. Sí. Con la expectativa, y no me dejará nuestra audiencia mentir, muchas veces hasta con la confianza, decir, van a venir tiempos mejores, ¿no? Y voy a poder cumplir con estas obligaciones. Lo tomo ahorita y veo cómo le hago después. ¿Qué pasa cuando sucede esto, Alberto? Sí, bueno, sucede mucho. La verdad es que a veces los empresarios suelen financiarse de los impuestos a cargo. Quizá tienen el recurso ahí y pues, lo hemos visto en la práctica. Dicen, bueno, con esto pago producto que voy a comprar o me abastezco de lo que voy a vender y dejo de pagar las contribuciones o los impuestos a cargo. Y en el siguiente mes tienen la esperanza de que justo antes, semanas antes de que llegue el momento de contribuir o pagar los impuestos, tengan la venta o cobren aquel servicio que tienen a pagos de 90 días o de 60 días, y eso pues la verdad es que es un gran riesgo, ¿no? Quizá en ese momento podrían ellos también conseguir algún financiamiento de parte de su proveedor, planear alguna forma de pagarle, y sabemos que cuando es un microempresario pues es difícil, pero cuando es un empresario que ya sobrepasó un cierto nivel, pues claro que lo puede negociar con sus proveedores y con eso ganar tiempo para contribuir. Y obviamente la contabilidad te da la certeza, la plena certeza, los estados financieros, de cuánto IVA debo, o cuánto IVA debería de tener ahí en el banco, y obviamente un cálculo previo que te hace pues prevenir el que no tengas ese dinero, ¿no? Porque como lo comentamos hace un momento, el paso 2 de la autoridad es la carta de invitación. Y el paso 3, ¿verdad? Nos llevamos 2, amigos míos. No, el primero el aviso electrónico. Segundo, una carta. Una carta de invitación. Una carta de invitación. Así es, que esta ya va dirigida plenamente al contribuyente, ya te dan una cantidad estimada a pagar, pero ya están haciendo más presión, ya te están invitando a que por favor cumplas con tus obligaciones, ¿no? Y el paso 3, ese es el más severo, porque el paso 3 podría ser la determinación de un crédito fiscal, que un crédito fiscal es una cantidad que adeuda el contribuyente a la autoridad, y que se puede determinar a través de 3 procesos, ¿no? O de unos más. Podría ser a través de una visita domiciliaria, en donde es un proceso que lleva 12 meses, donde la autoridad va a revisar tu contabilidad o aquellos rubros de la contabilidad, si es que la tienes, para cumplir con tus obligaciones, ¿no? Entonces te va a decir, revisamos tu contabilidad, revisamos tus declaraciones y hemos determinado que aunque posiblemente hayas presentado tus declaraciones, están mal presentadas por tu contabilidad, está mal elaborada o tienes rubros que no nos pagaste. Pero eso es lo que dice la autoridad, eso es la opinión de la autoridad, pero obviamente habrá que ver si de verdad está en lo cierto la autoridad o en su defecto, pues no, es un error. Pero es un proceso que dura 12 meses. En ese proceso de 12 meses te podrían determinar un crédito fiscal y obviamente habría que pagar las contribuciones que resulten a cargo. El problema de este proceso es que obviamente podemos interponer algún medio de defensa, pero ya llegando a este proceso no hay manera de pararlo, tenemos que seguirlo, tenemos que tratar de defendernos y al final pues seguramente habrá que pagar los impuestos a cargo, ¿no? Podemos interponer 3 medios de defensa en este caso, que sería el recurso de revocación ante el SAT, que es una especie de controversia contra la misma oficina recaudadora de impuestos, en donde vamos a discutir el por qué creo yo que no tengo que pagar esa cantidad. El siguiente proceso es un juicio de nulidad, que este juicio ya es ante un tribunal, donde vamos a apelar la decisión del SAT sobre la cantidad que resulta que debemos.
y posteriormente pues podría ser un juicio de amparo, pero ya cuando se llegue a este proceso pones en riesgo tu patrimonio y por supuesto tu libertad, porque aquí si no pagas, pues definitivamente la autoridad podría formular querella en tu contra y tratar de, pues, de cobrar, ¿no? La realidad es que a la autoridad lo que le interesa es cobrar, no meter gente al reclusorio, entonces va a interesarse cobrarse con lo que pueda. Si no puede cobrarse con dinero, pues va a tratar de embargar tus cuentas, bueno, bloquear tus cuentas bancarias activos. o embargar tus activos, ¿no? Podría ser propiedades, maquinaria con la que trabajas, ciertas cosas con las que tú desempeñas tu actividad económica y que sin lugar a dudas pues representaría el cierre total de tu empresa, ¿no? Y el proceso de la autoridad pues podría ser por parte del SAT o por parte del Seguro Social, si tienes empleados también, es un riesgo pues latente. Las cuotas obrero patronales, que son obligaciones que se deben de cumplir. Claramente. Y dime una cosa, Alberto, yo estoy seguro que la tolerancia de las autoridades es amplia, es decir, por lo que he escuchado con especialistas como tú, esto no sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Esto es algo que pudiera haber como un tiempo que me gustaría que se lo pudieras compartir a nuestra audiencia, como cuál podría ser un tiempo promedio para que llegáramos a ese extremo. Y número 2, ¿qué condiciones tuvieron que haber sucedido para que cayeras en una circunstancia de este tipo? ¿Dónde estaba el contador, no? Eso sí, yo preguntaría, ¿no? Sí, mira, el tiempo realmente es subjetivo, ¿no? La autoridad cuando hace este tipo de revisiones, que como lo comenté era la auditoría, puede ser una revisión de gabinete, que es cuando te pide que vayas tú directamente a sus oficinas y lleves tu información, o una revisión electrónica, porque al final de cuentas ya lo tiene todo, simplemente es revisar y conocer. Pero el tiempo, pues bueno, la autoridad suele revisar los impuestos, en el caso de personas morales y de personas físicas, por ejercicios fiscales, es decir, por años. Podría revisar, por ejemplo, 2020, revisarlo todo 2020 y sacarnos contribuciones que evadimos o que no pagamos y obviamente este año podría ser revisado hasta 5 años después, ¿no? 5 años después, o bien si nunca llevamos contabilidad, podrían revisarnos hasta 10 años después. Entonces, ese sería el plazo. Obviamente, si nosotros llevamos contabilidad, presentamos declaraciones y en 5 años no nos molestaron, y el SAT nunca nos hizo ninguna revisión, pues evidentemente ese año fiscal prescribe. La autoridad ya no puede revisarnos, ya ese año ya prescribió, ya pasó a otro rubro, ya no nos van a revisar, pero pues podría ser que, por ejemplo, en este momento la declaración anual del 2022 se presentó en marzo de 2023 o en abril de 2023 y ahorita mismo podrían requerirnos alguna revisión, ¿no? Lo cual es poco probable porque dejan pasar un poco de más años, pero no es una tendencia que no necesariamente es ley, ¿no? Hablemos de oportunidades, Alberto. Me gustaría comentarle a nuestra audiencia sobre las oportunidades. Cuando un negocio crece, hay momentos en los cuales vamos a pensar de que pasas en una evolución desde autoempleado, dueño del negocio pequeño, y de pronto ya empiezas a enfrentarte con oportunidades de negocios interesantes en las cuales cuando con tu contraparte te va a solicitar información para asegurarse que eres una persona seria. Y entre ellas viene tu famosa opinión de cumplimiento. Cuando nos piden esto y se ha ignorado, se ha dejado a un lado o no se atendió oportunamente, ahí es en donde la oportunidad empieza a desaparecer. Sí, así es. La oportunidad primero surge desde el comienzo del negocio. Quizás es muy buena idea que, bueno, pensémoslo así, una persona que recién comienza se da alta como persona física. Hoy podría utilizar, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza para personas físicas, donde va a tener una reducción del impuesto sobre la renta porque se paga sobre un porcentaje de ingresos. Magnífico, además. Incluso si su actividad no llevara IVA, pues no calcularía IVA, ¿no? Como el caso de los médicos, por ejemplo, que prestan sus servicios de forma personal y que los servicios de medicina no causan IVA. Entonces, el importe a pagar de ISR pues, sería pequeño y bastante accesible para un negocio de este tipo. Posteriormente, un negocio brinca a ser ahora una persona moral. Como persona moral, pues obviamente habrá que tener en orden la contabilidad del día. Lo más recomendable es cumplir las contribuciones como se indica, que es a más tardar el día 17 posterior, es decir, la contribución de junio, el 17 de julio, a más tardar. Pero para esto hay que tener la información correcta, hay que tener los estados de cuenta bancarios, los contratos, los recibos de nómina, en este caso, si hubiera empleados, y toda la información pertinente que es documento fuente para elaborar la contabilidad. Si la contabilidad la tenemos en orden, pues vamos a poder dar
pie a presentar sus declaraciones, porque pues las declaraciones surgen de la contabilidad, de ahí se toma la información para presentar los ingresos, los gastos y todo el cálculo de impuestos que se tenga que desarrollar. Muchas veces ha pasado que algunos clientes nuestros se ha dejado pasar este tema y a veces acuden a nosotros para poder obtener la opinión de cumplimiento porque quizás están haciendo una licitación para obtener un cliente a futuro que les representaría dar el brinco de ser una microempresa a ser una empresa con un mejor nivel de ingresos, ¿no? Entonces, siempre que se tenga la contabilidad en orden, nosotros creemos que se puede tener todo en orden siempre y cuando también es parte del empresario que nos proporciona la información correcta, ¿no? Tanto de contratos, tanto el acta constitutiva de la empresa, si es que fuera una persona moral, reportes de venta, reportes de ingresos. Siempre tratamos de tener toda esta información y así poder cumplir en tiempo y forma, ¿no? Porque al final de cuentas, de no hacerlo, a nuestro cliente, al empresario, pues se le va a ir un contrato que podría representar el punto de inflexión que ha buscado durante años. Cuando se te acerca algún prospecto o un cliente potencial, suele suceder que las fórmulas para otros sí, pareciera que pudieran ser propias para este prospecto, ¿verdad? Lo cual no necesariamente es así. No. Se requiere de hacer un diagnóstico y un análisis para entender muy bien cuál es la situación particular de esa persona, de ese negocio o de esa empresa, y entonces ahí es en donde empieza a asomarse algunos de los beneficios que me gustaría que le platicaras a nuestra audiencia, fortalezas que GB, en este caso GB Consultores Fiscales, puede realmente identificar como sus grandes fortalezas para poder llevar de la mano al cliente a la mejor estructura posible para él. Okay. Yo creo que podrían ser tres: nuestra comunicación, el seguimiento al cliente y pues nuestro compromiso, ¿no? Nosotros, en el punto de tener buena comunicación con el cliente, tratamos de meternos a fondo a su negocio, conocerlo, porque al final vamos a hacer su contabilidad, vamos a ver sus estados financieros, vamos a ver sus estados de cuenta, vamos a conocer sus contratos, vamos a meternos, como se dice, hasta la cocina de su empresa. Y es importante conocerla, porque en base a eso nosotros vamos a saber qué estrategias fiscales usar, ¿no? Por ejemplo, alguien que venda algún producto y compra una maquinaria, pues tratamos de siempre dar nuestro número y estar 24/7, darle esa apertura de comunicación para que nos pueda decir, ¿sabes qué? Tengo esta duda, voy a hacer esta operación financiera, pero no sé si es lo correcto o qué repercusiones me trae fiscalmente o qué me recomiendas tú. Entonces, nosotros tratamos de que una vez que nos llega alguna duda, tratar de responderla lo antes posible. Si es posible en la primera hora o durante el día, tratar de dar solución a esa consulta que tenga nuestro cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas para un empresario, algo que hace falta siempre es el tiempo. Y cuando está a punto de realizar una operación, es importantísimo darle ese apoyo, ¿no? La velocidad de respuesta tiene mucho valor, ¿verdad? Porque hay que tomar decisiones, en ocasiones no hay mucho tiempo para hacerlo, y el espéreme tantito, estoy muy ocupado, el no contestar, el no dar una respuesta, podría ser un motivo por el cual uno, ¿no? Pensara dos veces si continúa con ese equipo o no. Claro, nosotros tratamos de que sea la respuesta lo más pronto posible, y si es una situación, algún tema un poco más estructurado, que requiera un poco más de análisis, pues tratamos de que sea en el mismo día. Siempre priorizamos el tiempo del cliente y pues obviamente su negocio, porque nos interesa que él también continúe creciendo y que vayamos de la mano, ¿no? El otro punto también muy importante es el tema del seguimiento. Procuramos estar siempre cerca de nuestro cliente para decirle, tu situación fiscal es esta, parece que vamos bien, oye, notamos que compraste esto, pero no te dieron factura, o si te dieron factura y la factura ciertas características debe tener. Decirle también, se acerca el día de la declaración, no nos has proporcionado tu información financiera, tus estados de cuenta, y obviamente ya si hay algún atraso siempre los mantenemos al tanto. Nosotros procuramos que nuestro contribuyente cumpla sus obligaciones en tiempo y forma, y si por alguna razón no puede hacerlo, bueno, siempre lo mantenemos al tanto de la información que se va actualizando en portal del SAT. Excelente. ¿Qué hay de la preparación? Muchas veces nos topamos con modos de trabajo que funcionan, pero no vamos a satanizarlos. Puede ser que funcionen y tendrán una fecha límite, así son también, se van a volver obsoletos, ¿verdad? Entonces, de pronto también la actualización, ese involucramiento que tiene nuestro asesor fiscal, contable, financiero,
tiene mucho valor, ¿verdad? Porque Claro. todo esto va cambiando constantemente y nosotros como dueño de negocio, como empresario, no podemos estar al tanto ni colgados de esa evolución. No, no. Para eso está justamente su trabajo. Entonces, este nivel de preparación tiene mucha influencia, ¿cierto? Claro, siempre le digo a mis clientes, tú preocúpate por vender, por hacer que tu negocio crezca, y yo me preocupo porque tú cumplas tus obligaciones. Esa parte es de nosotros, déjalo en nuestras manos y ten la plena certeza de que vamos a cumplir con tus obligaciones. Es muy importante este punto porque a veces el empresario, el emprendedor comienza siendo un todólogo, comienza realizando todas las actividades y como lo decías hace unos minutos, no es bueno que uno quiera inmiscuirse porque además es imposible. El mundo fiscal cambia cada año, cada semana, cada disposición nueva que aparece en el diario oficial de la Federación y que puede repercutir en el régimen fiscal en el que te encuentres. Lo que sí es recomendable es que el contribuyente se acerque con su asesor, le pregunte principalmente sobre en qué régimen fiscal está, de qué se trata el régimen en el que estoy, cómo se pagan los impuestos en este régimen, por qué se paga sobre este porcentaje. Es decir, sabemos que es un lenguaje un poco muy técnico, pero que podríamos resumirlo, ¿no? Podría resumirte los puntos o el ABC principal del régimen fiscal en el que te encuentras y de por qué y cómo vas a cubrir tus obligaciones. Eso sí es muy importante que el empresario lo haga y se acerque, porque a veces dan por hecho que la persona que está frente a ustedes tiene la preparación y la capacidad y podría ser que a lo mejor tenga su deficiencia como cualquiera en el mundo actual, ¿no? Entonces, nosotros somos un despacho que está comprometido con la preparación, estamos siempre preparándonos y actualizándonos constantemente, dado que este mundo fiscal es un mundo que avanza a pasos agigantados y lo de hoy ya cambió mañana. Entonces, siempre estamos preparándonos, estudiando. En mi caso, pues tengo algunas especialidades que te dan otra pauta o poder conocer alguna forma de ayudar al contribuyente, no simplemente entregarle la línea de captura para el pago de impuestos, sino poder brindarle una asesoría integral, información que le sirva y que le beneficie a su negocio. Magnífico. Para terminar, estimado Alberto, y me gustaría que nos platicara sobre dos términos interesantes. Uno, la evasión, Okay. Y otro, la elusión. Dos Muy términos que tuvimos oportunidad de platicar previamente Claro. y que tengo mucho interés en que conozca nuestra audiencia de qué se trata. Por supuesto. Mira, el término evasión fiscal es un término que se tipifica ya casi como un delito, ¿no? De hecho, existe el delito de defraudación fiscal, que, bueno, pues el delito es evitar por cualquier medio, evitar el pago de impuestos, ¿no? Es decir, no pagar por no pagar, no hacerlo mediante una estrategia. La evasión es, no voy a cumplir mis declaraciones, no voy a pagar, o sé que debo de pagar tanto, pero me invento datos para pagar menos, y eso ya son actos que se tipifican como delitos y que se conocen como evasión, porque eso es lo peor que podríamos hacer, no pagar por no pagar. Mientras que la elusión es la utilización de estrategias, planificación y utilizar todos los vacíos o todos los limitantes que te da la ley para contribuir lo justo o menos, ¿no? Es decir, lo justo para un régimen fiscal puede ser muy poco si lo sabemos utilizar, ¿no? Y todo depende del régimen fiscal, pero más depende de los actos jurídicos que celebra el contribuyente, es decir, los actos mercantiles, los actos civiles, y que estos estén sustentados mediante un contrato. A veces la compra o venta de un activo bastante importante se puede realizar con una muy buena estrategia para obtener el mayor beneficio posible. Es evidente que a lo mejor algo se tendrá que pagar, pero es lo menos va a ser lo más. Y yo creo que esto vale la pena el traerlo aquí a la mesa. Fíjense, amigos míos, estamos hablando de un término muy interesante, elusión, ¿verdad? Exactamente. La elusión es un trabajo que, como bien nos platica Alberto a través de su despacho, se enfoca en en hacer una combinación de muchas circunstancias, entre ellos la forma en la que está llevando el negocio, el tipo de régimen fiscal al que debiera de estar vinculado a ese tipo de actividad y las estrategias que solamente alguien que tiene una vista, digamos, una perspectiva integral, podría encontrar la fórmula adecuada que ensamble y pueda lograr una disminución de impuestos, que esto no significa en ningún momento el evadir impuestos. No. Estamos aprovechando lo que la misma ley nos permite, claro, y que está totalmente transparente y totalmente entendido que puede suceder, porque la ley nos lo está proporcionando. Si no se utiliza es porque no se conoce, ¿cierto? Claro, y como bien lo comentas hace un momento,
podría ser que el régimen fiscal que les corresponde, porque nos ha tocado ver a empresas que decimos, ¿por qué estás en este régimen? ¿No? Me inscribieron ahí, pero no Nunca nadie me dijo que podría ser algo distinto. Sí, yo pensé que así era, ¿no? Pero no, realmente hay varias opciones de regímenes fiscales en los que deben de estar y en los que les beneficia estar. Y como lo comentabas también hace un momento, la elusión fiscal es permitida porque la misma ley te lo permite. La misma ley considera ingresos que no graban IVA, considera ingresos que no pagan ISR y considera figuras jurídicas que tienen beneficios fiscales, pero que la mayoría de gente pues no la conoce, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de poder asesorarlos y explicarles los beneficios que traería hacer esto, y que en caso que la autoridad preguntara, oye, ¿por qué hiciste esto así? Si está bien fundamentado, si está bien sustentado mediante contratos, podemos explicar perfectamente la legalidad de cualquier operación financiera, ¿no? En definitiva, estimados amigos, creo que el poder acercarse a expertos que te puedan facilitar la vida, que puedan generar una calidad en la operación de tu negocio, no es, digamos, un trabajo que hay que dejar a un lado, al contrario, claro. Creo que hoy más que nunca despachos de asesores, como el caso de GB Consultores Fiscales, están dispuestos a escuchar a cualquier persona de negocio en cualquier etapa de desarrollo. ¿Tienen alguna limitante ustedes o su nicho específico apunta hacia una dirección específica en cuanto al usuario? No, realmente hace un momento que se nos cortó un poco la transmisión, mencionaba que podemos dar asesoría fiscal a personas físicas y morales, perdón. Obviamente llevar su contabilidad, la determinación de sus impuestos y diseñar estrategias que les convengan para disminuir el pago de impuestos. También prestamos servicios de planeación fiscal para planeación fiscal, no solamente empresarios, sino también aquellos que quieran hacer algún movimiento del dominio de algún bien, es decir, alguna propiedad, algún automóvil o algún tema de alguna propiedad que quieran trasladar. Obviamente porque pues, algunas de estas compras-ventas pues llevan impuestos atribuibles a su cargo, ¿no? Y podríamos diseñar alguna estrategia que les convenga. Y evidentemente y finalmente el tema de precios de transferencia, que es un tema un poco más especial para aquellas empresas que son parte de un mismo grupo, es decir, grupos de empresas que se prestan servicios entre ellas y que la ley marca que deben tener un estudio para que esos productos que se compran y venden o esos servicios estén a precios de mercado. Ok, ese es un tema interesante, ¿verdad? Sí. Se llama precios de transferencia. Así es. Y es otra oportunidad, ¿verdad? Es decir, existen, insisto, una buena variedad de caminos, de acciones y justamente de recursos que la misma ley nos está permitiendo utilizar para poder disminuir sustancialmente nuestra carga impositiva, claro. Y que esto se genere utilidades y flujo de efectivo, que al final pues es el objetivo que estamos buscando, ¿verdad? Claro. Como personas físicas o como empresas, el poder aumentar nuestro flujo de efectivo con una gestión inteligente, y sobre todo profesional que asegure el desarrollo de nuestra empresa en el futuro y evite cualquier tipo de dolor de cabeza. ¿Cuánto vale la paz para una empresa y una persona física en este aspecto? ¿Tú qué dirías? ¿Cuánto vale esa paz, estimado Alberto? Pues yo creo que es incalculable, ¿no? Porque todo mundo empieza su negocio a partir de un sueño y a partir de ahí pues quiere generar obviamente ganancias, dar empleos y dar un paso en falso en materia fiscal podría tirar a la basura todo. Así es. Así que, amigos míos, los invito a que consideren esta alternativa, estimado Alberto. Si nos puedes comentar, si nuestra audiencia quisiera estar en contacto contigo, ¿cómo puede localizar a GB Consultores Fiscales? Claro que sí, nos pueden localizar en nuestra página web www.gbconsultoresfiscales.com o a través de nuestros teléfonos, teléfono fijo 55 52 54 22 35 o a través de WhatsApp al 55 86 69 85 97. Magnífico. Tienen toda nuestra atención, estimados amigos. Pueden encontrar la grabación de este programa por si se les pasó estos datos. Lo pueden encontrar en Proyectate Radio, en Facebook, en YouTube, Proyectate Radio 4 y por supuesto en el canal de YouTube de Consultoría Empresarial Querétaro. De mañana y a partir de ahorita que termine el programa pueden encontrar los datos de GB Consultores Fiscales. Te agradecemos muchísimo, estimado Alberto González Bautista. Es un placer haberte tenido aquí en nuestro programa, a ti y a tu equipo, y que pueda estar a disposición de nuestra audiencia tan valioso acompañamiento
de su despacho. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Alejandro, y esperemos poder ser invitados nuevamente. Así es, tendrán aquí abiertos los micrófonos para hacer la parte 2, 3, 4 y 5 y lo que sea necesario en beneficio de nuestra audiencia. Claro que sí. Listo. Gracias, que tengan una bonita tarde. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, y les recordamos, los lunes de 2 a 3 es un programa proyectando emprendedores también para este nicho tan interesante de crecimiento en el ámbito económico. Hasta pronto, buena tarde. Hasta luego.